4 meses, casi 4 meses de gobierno para el presidente Javier Milei. Y en este caso, ¿qué pasó con la inflación, en particular de los alimentos? Es de lo que vamos a hablar con Isaac Rudnick, economista que ya está conectado con nosotros y que nos va a contar justamente, vamos a desglosar juntos, Isaac, lo que sucedió con este segmento, uno de los más importantes, ¿no? Sin duda, de la economía. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. Casi 4 meses de gobierno, ¿no? Se van a cumplir y ustedes tienen para compartir datos de lo que pasó en este caso con ese aumento, el aumento en el precio de los alimentos. Sí, nosotros, como sabes, hacemos una medición mensual de la canasta básica de alimentos en los negocios de cercanía de los barrios populares. En el caso del conurbano bonaerense, en el último mes nos dio, o sea, en marzo, nos dio 11,7% y totaliza para los 4 primeros meses de este gobierno eh, alrededor del 90%, 89,7% es el número exacto. O sea, 90% de aumento en los alimentos de la canasta básica en estos 4 meses. O sea, si bien en este último mes de marzo viene con una aceleración menor, en el promedio de los 4 meses estamos por encima del 22% mensual. Ujú. Bueno, Isaac, ¿qué análisis hacen dentro justamente de ese porcentaje de la devaluación? Sí, claramente. El impulso fundamental de inicio fue una consecuencia del 120% de devaluación que se produjo en la primera quincena de diciembre apenas Ujú. asumió este gobierno. Entonces, obviamente ahí hubo un traslado muy, diría, fiel, por decirlo de alguna manera, a los precios internos, que en realidad no es nada sorprendente, porque cada vez que se produce una devaluación de estas características, tiene un reflejo directo sobre los precios, aunque siempre los que tienen la responsabilidad de producir la devaluación plantean que esta vez no va a suceder. Claro, Bueno, claro. en realidad siempre los desmiente y sucede este tipo de situaciones. Bueno, es también bastante interesante lo que sucede en particular con algunos bienes, ¿no? Dentro de la canasta básica alimentaria, el aumento más allá del porcentaje de la devaluación fue mucho mayor al respecto. Entonces allí es cuando algunos economistas plantean que hubo una sobrecobertura y que ahora esos precios con cómo está el dólar deberían tender a una estabilización, si no es en el mejor de los casos, a una baja. Sí, también eso es lo que esperan los economistas, bueno, y en particular el gobierno, que tiene una visión particular, pero como sabemos, en la Argentina no es solo el valor de la divisa, los vaivenes que hay en el valor de la divisa Ujú. lo que influye sobre los precios. Entonces, claramente, desde que asume este gobierno, se produce un aumento de los precios en los últimos meses que todos opinan, excepto los voceros del gobierno y los funcionarios, sobre todo del área económica, todos evalúan que el aumento de los precios se está comiendo el valor de la divisa norteamericana y que más temprano que tarde se van a encontrar ante la disyuntiva de tener que producir una nueva devaluación más allá del 2% mensual que se está dando en estos meses. Ujú. Bueno, ¿hay presión por parte del campo teniendo en cuenta que este es un mes donde debe empezar a llegar
la liquidación y que incluso con lo que va a pasar, por ejemplo, con el trigo y también con el aumento de los costos, producto de lo que vos decías también, ¿no, Isaac? Que aumento, en definitiva, de inflación. La pregunta es si este tipo de cambio es competitivo o no para ese sector, ¿no? Entendiendo también la importancia del ingreso de esos dólares en este momento. Lo más probable es que haya un reclamo de los exportadores del campo para obtener del gobierno una nueva devaluación, ¿no? O por lo menos un tipo de cambio preferencial para con ellos, para al Un momento desdoblamiento, claro. ¿Y te parece que estaría...? Sí. No, el desdoblamiento obviamente existe, ya el campo está cobrando un blend, como le llaman, una mezcla entre el dólar oficial y el dólar, y un dólar con un valor mayor, con una proporción de 80% al dólar 20, oficial claro. y un 20%. Seguramente la salida que va a, digamos, menos eh, brutal o menos complicada para el gobierno que puedan adoptar es un aumento de la proporción 70 y 40 o algo similar cercano a esos porcentajes. Volviendo a este tema, ¿no?, que traíamos al inicio y que tiene que ver con la inflación, ¿qué número tenés sobre lo que va a pasar con el cierre del mes de marzo? No, bueno, en marzo nosotros publicamos ya el valor de la inflación de alimentos de la canasta básica en marzo, que está en el orden del 11,7%. Ese fue el dato, digamos, de marzo, con un incremento que vuelve a ser fuerte en frutas y verduras, un incremento también importante en los productos de almacén y una suba menor, digamos, del orden del 6% aproximadamente en las carnes durante marzo. Bien, y bueno, entonces estaría un poquito por encima de la previsión que tiene el gobierno nacional, que todavía confían, dice, que esté más cercano al 9%, y se habla también, Isaac, en este sentido de que podría haber una nueva baja en la tasa de interés. Sí, bueno, la expectativa del gobierno está en ese orden. Las consultoras en general están dando por encima incluso de lo que nosotros chequeamos en los negocios de cercanía de los barrios. En general, las consultoras están anunciando un aumento para marzo del orden del 13%. Y sobre las tasas de interés, en realidad el gobierno está ahí fluctuando entre las exigencias del Fondo Monetario, que le está pidiendo, además de la eliminación del cepo, le está pidiendo una suba de tasas. Entonces hay una situación que el gobierno tiene que tratar de resolver de la manera que le sea más conveniente, porque por otro lado, las cuentas en líneas generales, todo indica que no le están cerrando por la baja tan fuerte que hay en la recaudación de impuestos, en la recaudación tributaria, y entonces no le está cerrando para los próximos meses, a pesar de que van a entrar divisas por las exportaciones de la cosecha gruesa, no le están cerrando para continuar con el equilibrio fiscal que digamos que necesita como uno de los elementos prioritarios de su gestión, y entonces le está pidiendo al fondo una nueva ayuda extra de 15.000 millones de dólares que le permitiría de alguna manera
trabajar con mayor tranquilidad para el sostenimiento de este modelo en la segunda parte del año. Entonces es muy difícil Claro. para el gobierno, si le está reclamando una ayuda extra, no, digamos, rendirse de alguna manera ante los reclamos que le hace el fondo. Bien. Isaac, como siempre, muchas gracias por atendernos y traernos tu análisis. Gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego.